A continuación se hizo el circuito pull-up con dos resistencias de 100 ohmios y 10 kiloohmios a través de un switch donde si este está cerrado presentará un voltaje de 0 voltios y si este está abierto presentará un voltaje de 5 voltios. Circuito pull down. Este circuito es el mismo, solo que se cambió la posición del switch, ya que al momento de cerrarlo, este nos registrará un total de 5 voltios y cuando se abre registrará un total de 0 voltios. Circuito de un potenciómetro. En esta parte se hizo la variación del voltaje a través de una perilla girándolo en sentido horario, donde pusimos el multímetro en la resistencia, como se puede observar, de cable azul, y en tierra, donde girando la perilla registramos un máximo de 2,624 y un mínimo de 0 voltios. A continuación se hizo el circuito de un potenciómetro y un switch, donde el switch cumple la función de un interruptor que cambiará el voltaje cuando este esté abierto y cerrado. Cuando esté abierto registrará un valor de 5 voltios y cerrado un valor de 12 voltios. En nuestro caso, abierto registrará un valor de 5,10 voltios y cerrado un valor de 13,92 voltios. Circuito Sender o termistor. Primero se procedió a calcular la resistencia del termistor cuando éste estaba en frío, para luego variar su temperatura. En este circuito podemos ver cómo un sender conectado, o sea, el objeto con la letra R, este dispositivo varía su resistencia de acuerdo a la temperatura que esté recibiendo. En este caso es con solo la yema de los dedos y un cautín. Este cambio nosotros lo podemos apreciar en el multímetro como una variación del voltaje y la resistencia. Además, el coeficiente del sensor es negativo cuando aumenta la temperatura y su resistencia aumenta. Y el coeficiente es positivo si la temperatura aumenta y su resistencia también lo hace. Vamos a ver ahí una tabla con los datos que hemos obtenido, midiendo la resistencia en frío, la resistencia en calor, el voltaje en frío y el voltaje en calor. Circuito con sender y switch. En este circuito utilizaremos un sender y un switch. El funcionamiento es el mismo que el circuito anterior. La diferencia es que al dejar el circuito abierto, el multímetro nos marcará aproximadamente 5 voltios, pero cuando cerremos el circuito veremos que el voltaje cambiará nuevamente con la temperatura que recibe el sender. Mientras mayor calor recibe, mayor resistencia tendrá el sensor y el voltaje será menor. Ahí tenemos una tabla donde nos dice que marca 5,03 voltios cuando el switch está abierto y 1,037 voltios cuando el switch está cerrado. En esta última parte del laboratorio vamos a hacer la evaluación y diagnóstico del SM del motor, por lo cual a partir del IT vamos a ver, según los códigos activos que se presentan, los sensores que tienen fallas. Ante ello, una de las pruebas que se realizó en los sensores fue hallar los voltajes de alimentación, de señal y de referencia. Y luego hemos tenido que hallar la resistencia que se encuentra en este sensor, ya que a partir de ello se hizo la medición, de la corriente en miliamperios, por lo cual a partir del león hallamos la resistencia respectiva del sensor. Y finalmente se hizo el diagnóstico del sensor de temperatura del combustible, donde la falla que presentaba era en el propio sensor, y ante ello hicimos un cortocircuito en los cables de señal y de tierra, así como se puede observar en la imagen del circuito. Además se podía ver el cambio de voltaje de alto a bajo.